Bueno, pausé el video y continué porque se me había terminado el gas. Bueno, hoy es otro día. Lo que vieron hasta ahora era ayer. Y ahora, después de esta pausa, estamos en el día siguiente. De todos modos, la temperatura ambiente sigue en 23 grados. Está un poco nublado. Estamos a fines de agosto. Y fui agregando un poco de gas. Ayer estábamos en 15 psi, si mal no recuerdo. Ahora estamos en 30. Una cosita interesante es medir corriente, porque la corriente nos da una idea también de cómo está trabajando el compresor. 1,71, 1,72, redondeemos en 1,7 amperes. Esto es una corriente muy chica. Si ustedes miran la etiqueta, en algún lado acá nos dice la potencia en refrigeración / calefacción, o sea, el primer número es refrigeración y el otro número es calefacción. Estamos en refrigeración, nos da 825 watts. A eso lo tenemos que dividir por 220 voltios y nos va a dar una idea de la corriente, pero obviamente es aproximado, pero si hacemos esa cuentita seguro que nos da distinto de 1,7, que es lo que estoy midiendo ahora. Yo mido solamente el cable del compresor, que suele estar en el 1 o en el 2. En este caso está en el 2, porque en el 1 está el neutro. Y el neutro me va a medir también la suma de la corriente del compresor más la del forzador. Ahí tenemos 2 amperes. Seguramente 0,3 o 0,4 es la del forzador. El forzador es el cable, en este caso, el cable número 5, que está en la posición 4, pero tiene el número 5. ¿Ven? 0,27. Así que la suma de las dos es la corriente que pasa por el neutro. Pero a mí me interesa ver el compresor solamente. Entonces, bueno, un parámetro para ver es la corriente. Tiene que andar, según el equipo, más o menos en 4 o 5 amperes. Hay equipos de 8, de 10 amperes, depende del tamaño del equipo. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, con la garrafita nueva, invertida, le vamos dando líquido de a poquito. Todo este líquido va al tachito separador de líquido, pero de todos modos tenemos que tener la precaución de hacerlo de a poquito, por las dudas que no le llegue al compresor. Y según la tabla experimental, es una tabla para carga de gas, pero es muy de manera experimental, me dice que a 23 grados tengo que tener 106 psi. Así que si yo miro acá, la aguja debería estar por allá más o menos. Así que voy a llegar a un valor cercano y pauso el video. Bueno, ahí estamos. Ya después de la pausa. 105 y arribita, o sea que está en 106 más o menos. 106 psi. Pueden ver que el caño ya se descongeló, porque ya la temperatura que corresponde a esa presión ya está en valores sobre cero. Ya no está en 0 grados, por eso no se congela el cañito, no se congela la humedad del aire. Esto es temperatura ambiente y estos son los termómetros que yo tengo colocados en los caños. 10,9, 10,7. Estos termómetros me están diciendo aproximadamente la temperatura real del gas, porque yo lo tengo colocado en el caño, obviamente en el caño de retorno, el caño grueso. Acá tengo uno y allá tengo el otro. Están midiendo más o menos lo mismo los dos, 10,7 y 10,9. Si yo me fijo ahora, aquella era la tabla experimental que me decía que lo fije en 106 psi.
Bueno, ya llegamos a esa presión y ahora vamos a ver lo del sobrecalentamiento. Esta es la tabla del R410 de presiones en PSI. Acá estoy en 105. Entonces, para 105 grados yo tengo una presión, para 105 PSI tengo una temperatura de 1 grado centígrado. Entonces lo que yo debería leer acá es 1 grado centígrado, pero no, estoy midiendo 10 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si la temperatura tiene que ser de 1 y yo estoy midiendo 10, quiere decir que hay un sobrecalentamiento de 9 grados de diferencia. Es la diferencia, el sobrecalentamiento es la diferencia entre la presión, la temperatura que corresponde a esta presión. Ahí está en 106, 107 PSI más o menos. Corresponde 1 grado aproximadamente. También tenemos en el manómetro, la misma tabla que yo estoy viendo, tenemos valores acá. Pero para el R410 vemos aquí las temperaturas, pero son valores que no se pueden ver, digamos. O sea, los valores finos no se puede ver. Entonces, por eso tengo la tabla. Así que debería estar en 1 grado, pero está en 10. O sea que, siguiendo la tabla experimental, yo ya tengo el equipo enfriando, ya está funcionando. Pero si queremos afinar un poco más la punta del lápiz, tenemos que mejorar el sobrecalentamiento. No puede tener 9 grados, es mucho. Tiene que tener como máximo 5 grados de sobrecalentamiento. Así que tendremos que agregar otro poquito. Habrá que darle un poco más de presión. Bueno, ahí lo voy a dejar un ratito hasta que se estabilice. Siempre hay que esperar a que se estabilice, ¿eh? Mientras tanto muestro la corriente. Hoy con 30 PSI teníamos 1,7 y ahora tenemos 2,43. Este es un equipo que gasta muy poco, es un equipo chico, consume muy poco. Así que, pero bueno, el consumo de corriente lo tienen que calcular con esto. Dividan por 220 y también a ese resultado también divídanlo por 0,85 más o menos, que suele ser el factor de potencia de el motor eléctrico que acciona el compresor. Bueno, pueden ver que va bajando la temperatura, seguramente todavía le falta, así que cuando esté listo voy a mostrar en el video. Por ahora le hago otra pausa. Bueno, finalmente he logrado mejorar el sobrecalentamiento, achicarlo. Ustedes se dirán, recién estaba en 9 y ahora está recién estaba en 10 y ahora está en 8 casi, así que mucho no cambió. Sí, pero estamos hablando del sobrecalentamiento. Y el sobrecalentamiento ya les había dicho que es primero ver la presión. Acá estamos en 114 más o menos, 114 PSI. Primero vemos la presión, vamos a la tabla. Acá tengo 113,9, que sería 114 más o menos. Y vemos la temperatura, que debería ser de 3 grados. Y yo lo que estoy midiendo acá es 8. Entre 3 y 8 tengo 5 grados de sobrecalentamiento. Así que ahora sí estamos dentro del parámetro máximo. Lo podríamos achicar un poquito más. Le podría dar un poquito más de gas. La presión va a aumentar un poco. La temperatura correspondiente acá va a aumentar también un poco. Y esto posiblemente baje un poco. Entonces voy a ir achicando el sobrecalentamiento. Bueno, es una manera un poco más exacta de medirlo. Pero con la tabla experimental tampoco le andamos muy lejos. La tabla me dice 106 y yo le podía haber cargado, para no errarle, unos 10 PSI más, 115, 116. Y íbamos a andar más o menos en la presión que corresponde. El consumo de corriente ahora, a ver,
2,45. Es un consumo muy bajo, ¿eh? Estos equipos consumen muy poco. Bueno, nada más, era eso. Mostrar entonces carga de refrigerante por sobrecalentamiento. Necesitamos colocar un termómetro. Uno acá ya es suficiente. Siempre aislado. No creo que pueda mostrarlo ahora, pero se vio al principio del video. Está con una cinta de aluminio y por encima un aislante. Acá en este otro no hace falta ponerlo, o sea, con que tengamos un termómetro ya está. Los dos miden lo mismo, así que no hay mucha diferencia. Tenemos una leve diferencia acá, está un poquito más caliente acá por el tramito de caño que hay desde allá hasta acá, donde algo de calor absorbe, entonces hay un poquito de diferencia, pero es más o menos lo mismo, digamos. Si tenemos 10 metros de caño, bueno, ahí sí, ojo, ahí hay que ver eso. Hay que ir a poner el termómetro cerca de la unidad interior. Pero bueno, de todos modos, con la tablita experimental le agregamos 10 PSI más y ya estaríamos. Bueno, eso es todo.